va a ser responsable del inmueble que está habitando. Si es con fines comercial, tendrá que cumplir todos los recaudos comerciales, la habilitación y demás, y si es con fin habitacional, tendrá que darle ese fin habitacional. Cambiar el destino digamos, del objeto de ese contrato, salvo que no esté previamente conversado y modificado ese contrato, es motivo de dejar sin efecto el contrato, de extinción del mismo, ¿sí? Así que esto es muy importante. ¿Alguna duda con respecto al contrato de compraventa que vimos hasta acá, el contrato de locación, que les haya quedado como para que lo revisemos o seguimos? Por mi parte no. ¿No? Todo ¿Nada bien, al profe. respecto? ¿Alguna duda que les haya quedado? ¿Nada? Todo correcto. ¿Todo bien? Bueno, entonces, acuérdense, de acá en adelante, cuando hablamos de contratos, la primera parte de contratos tienen que saber qué es un contrato, les voy repasando como para que sepan bien para el examen, qué es un contrato, cuáles son los principios que, sí, que rigen en materia contractual, que lo dieron de los chicos la semana pasada, y hacer el mismo ejercicio que hicimos con acto jurídico y con obligaciones. Saber identificar el contrato con sus, digamos, cada contrato tiene sus propias características, pero en términos generales saber qué es un contrato, y acá se aplica todo lo de actos jurídicos. ¿Se acuerdan que les dije que cuando sepan, cuando estudien el capítulo 5 ya van a saber de alguna manera el capítulo 8 y el 9 porque un contrato es un acto jurídico, con lo cual todo lo que vimos para actos jurídicos se aplica en materia contractual. Entonces, tendrán que saber identificar un contrato, eh, eh, determinar cuáles son sus elementos esenciales y cuáles son los criterios con los cuales se puede clasificar. Que se acuerdan que algunos coincidían en materia contractual con acto jurídico y había otros criterios nuevos que los chicos muy bien mencionaron. Ese es el ejercicio que tienen que hacer ustedes con respecto a acto jurídico, obligaciones, con el capítulo de obligaciones y con el capítulo de contratos, de esta unidad y la que viene. ¿Me siguen con la lógica? Como para que vean cómo se van a ir orientando las actividades del EPI, ¿sí? Sí, Bien. sí. Y después, obviamente, saber de cada contrato la definición, las obligaciones principales de las partes que intervienen, ¿sí? Y también saber clasificar y demás. O sea, todo lo que la parte general se aplica a la parte específica, porque van a ver que cada contrato tiene sus propias características. Si quieren pueden sacar el Power y vamos con el otro grupo, que era el grupo, a ver, esperen, que tenía que dar contratos, el grupo 2, Pisiotano, Converso, Carlos, Leones y Navarro. ¿Están todos? Sería Sí, el sí. grupo 4 que sigue con los del contrato, me parece, ¿no? Perdón, mala mía, el otro grupo va al capítulo 9. Sería Felicioni, Roteta, Carlos, Feliu y Museto. Sí, no salimos en ese orden, pero sí. No, ahora me dicen ustedes. Ahora lo escribo y me van diciendo ustedes. Bien. Bueno, si quieren van poniendo y alguno de ustedes esperen que acomodo la compu y me van diciendo el orden. Esperen que anoto acá. Profe, la segunda pregunta que había hecho para lo del examen era cuáles son, como había dicho. Había dicho qué es un contrato y cuáles son, no llegué a anotar. Lo que tenés que estudiar es cuáles son los principios de materia contractual, qué es un contrato, principios, los elementos esenciales, los criterios de clasificación, cuál es, digamos, la forma de extinción de un contrato. ¿Se acuerdan que existía la resolución, rescisión, que los compañeros lo hablaron? Pero además saber identificar, porque un ejercicio en materia contractual siempre lo que hacemos es hacer una situación hipotética y usted tiene que poder identificar un contrato en esa situación hipotética y poder buscar cuáles son sus elementos esenciales, cómo se clasifican. Sería el mismo ejercicio que en obligaciones y actos jurídicos. Por eso les aclaro que si saben muy bien el capítulo 5, el capítulo 8 y 9 sale solo y tendrán que agregar los diferentes tipos de contrato, nada más, porque se aplican los mismos criterios en materia de actos de contratos y actos jurídicos. ¿Se entiende? Sí, sí, muchas gracias. ¿Sí? Bien. Y solamente, como les dije, agregar, digamos, las características específicas, por ejemplo, no es lo mismo un contrato de compraventa que un contrato de locación, tiene sus propias características, ¿sí? Y demás, así con todos. Bueno, entonces, me van diciendo, a ver, el grupo, que era el grupo 4. 4. Primero Grupo habla Museto Tomás, Museto, muy sí. bien. Después Alpuy Feliu Leandro, ¿Cuál me dijiste el apellido?
Alpuy Feliu, Leandro. Feliu, ahí está. ¿Sí? ¿Qué más? Después Roteta Valentina, Muy bien, Felicioni Tiffany bien. y Maizares Carlos. Maizales, Carlos. Perfecto. Bueno, cuando quieran pueden empezar. Eh, bueno, primero me toca a mí con el contrato de servicio y obra. Por favor, te pido que pongas la primera diapositiva. Ahí estamos. Un segundito que pongo el cama en la pantalla. Ahí está. Bueno, el contrato de prestación de servicios es un acuerdo entre dos personas, una llamada, bueno, el prestador, que se compromete a brindar su conocimiento y capacidad. Un segundo que estoy ajustando la cámara porque estoy con el teléfono, perdón. Ahí está. Que se promete a brindar su conocimiento, su esfuerzo y su capacidad para una tarea en específico. A cambio, la otra parte, que es el comitente, se obliga a pagar por este servicio. Un punto clave en este contrato es que no se garantiza un resultado en concreto. Solo se promete la correcta realización del servicio. Esto lo diferencia claramente con el contrato de trabajo, donde existe una dependencia laboral. El trabajador ahí está subordinado al empleador, cumple horarios, recibe órdenes, y bueno, en el contrato de servicios, en cambio, el prestador actúa de forma autónoma. Siguiente página, por favor. Después tenemos dejé una pequeña definición ahí de prestador y comitente por si las dudas. Después tenemos la obligación del prestador de servicios y la del comitente. La del prestador de servicios incluye cumplir con la tarea pactada, garantizar la calidad del servicio y, bueno, por supuesto, respetar los términos establecidos. Después, el comitente, por su parte, tiene que pagar el servicio convenido y colaborar, si fuera necesario, en el cumplimiento de la tarea. Un ejemplo en la ingeniería es, por ejemplo, un ingeniero civil se le pide realizar el relevamiento topográfico de un terreno de un terreno en una hora, pero no se garantiza un resultado, sino que se presta el servicio específico para se presta el servicio técnico para ese servicio. Ay, me trabé. Se presta el servicio técnico para ese contrato. Siguiente página, por favor. Perdón, Eh, una aclaración, Tomás, o una pregunta, a ver si el grupo también lo sabe. ¿Qué tipo de obligación? Vos me estás diciendo que no puede garantizar un resultado. ¿Qué tipo de obligación sería entonces? Creo que en el libro estaba esa diferencia. Tipo de obligación. Claro, es una obligación de medio, se le dice. En un contrato de servicio es una obligación de medio. Es muy Ok. común esto, chicos, para que sepan ustedes como futuros ingenieros, ustedes en la vida, cuando se reciban, probablemente celebren, digamos, bueno, esperen que prendo, otra vez me olvidé la cámara. Van a celebrar muchos contratos de servicios, porque como muy bien lo aclaró recién Tomás, no estamos hablando acá de subordinación, no hay relación de dependencia. Entonces, ustedes tranquilamente, cuando tengan el título habilitante y puedan ejercer como ingenieros, según su especialidad, pueden ser contratados por una persona humana, por una persona jurídica, para prestar un servicio profesional. Contratos de locación, antes llamaba locación de servicio, hoy se le dice contrato de servicios, es un contrato que está orientado a los profesionales, como los abogados, contadores, arquitectos, ustedes los ingenieros, en donde se los contrata al solo efecto de prestar un servicio profesional acorde, en este caso ustedes, a su especialidad. Entonces también piensen, cada uno según la especialidad que estudia, qué tipo de contrato, o sea, qué implicaría, ¿no? ¿Qué tipos de servicios deberían ustedes, porque uno puede decir en términos generales, es asesoramiento, todos hacemos asesoramiento a los profesionales. Bueno, piensen ustedes qué conllevaría, qué incluiría ese asesoramiento que podría dar ustedes según ingenieros, siendo ingenieros químicos, industriales, ingenieros en sistemas.
Eso es importante porque se puede preguntar en el examen y eso se pregunta siempre para quien se vaya a final. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los contratos de servicios, al igual que el contrato de obra, son contratos que ustedes, los ingenieros, suelen celebrar mucho, independientemente de que existe la posibilidad que puedan trabajar bajo relación de dependencia, en cuyo caso eso lo vamos a denominar más adelante, que lo dará otro grupo, contrato de trabajo. Acá no hay contrato de trabajo. ¿Y qué significa? ¿Qué supone eso? Les pregunto a todos que no haya contrato de trabajo. Algo más o menos Tomás adelantó. Igualdad de condiciones, puede ser, porque son Eh, independientes entre ellos. Puede ser que haya, no sé si yo no hablaría tanto de igualdad de condiciones porque cada uno tiene sus obligaciones y son distintas las obligaciones, pero sí podemos decir que no hay subordinación económica. ¿Qué significa? Que el otro no te va a pagar a vos un sueldo. No sé si podés volver, Tomás, o alguno de ustedes a la diapositiva anterior. Vos fíjate que acá cuando dice que el comitente, las palabras técnicas es, ustedes ingenieros que prestarán un servicio se los van a llamar prestadores de servicio. Y el que les pague a ustedes por ese servicio prestado va a ser el comitente. Cuando acá dice pagar, yo acá, chicos, agregaría en la diapositiva pagar honorarios con H. Porque acá lo que se percibe, el ingeniero, el abogado, el contador, el arquitecto que celebró ese contrato de servicio, le van a pagar honorarios profesionales, que no es lo mismo a decir que el ingeniero va a recibir un sueldo. El sueldo se recibe cuando trabajo bajo relación de dependencia. Si a mí me contrata una empresa para prestar un servicio, no sé, para mejorar un software, soy ingeniero en sistemas, y me contratan por un plazo X para poder mejorar el software de la empresa, no voy a trabajar bajo relación de dependencia, voy a celebrar un contrato de servicio y me van a pagar honorarios profesionales por eso. ¿Cómo se llaman los honorarios profesionales? Me van a pagar un monto en dinero. ¿Cómo se llama ese monto de dinero? Honorarios profesionales. ¿Incluye que me pague esa empresa cargas sociales? No. ¿Me van a hacer aportes jubilatorios? No, porque no es un sueldo. Ustedes van a necesitar para poder trabajar y poder celebrar estos contratos de servicio, van a necesitar probablemente o ser monotributistas o responsables inscritos para poder facturar. ¿Me siguen cómo se maneja esto cuando hablamos de pagar? ¿Cómo son las obligaciones de un lado y del otro? Sí, Si se profe. entiende, ¿no? O sea, sepan, esta es una gran diferencia de que no hay subordinación económica. A mí no me pagan un sueldo, no me pagan cargas sociales si yo soy el prestador de ese servicio. No me pagan aportes jubilatorios, no me pagan jubilaciones porque no estoy bajo relación de dependencia. ¿Sí? Tampoco hay subordinación jurídica. ¿Qué significa esto? Que sí existe en el contrato de trabajo. Yo no me voy a ajustar a las normas internas, obviamente me voy a ajustar a, digamos, a las normas del contrato que yo celebré. Si yo celebré un contrato y ahí existen cláusulas, yo tengo que ajustarme a las cláusulas porque yo las firmé, las consentí. Ahora, no me voy a, digamos, no voy a tener en cuenta, por ejemplo, las normas de convivencia de la empresa porque yo no soy empleado, no voy a cumplir un horario. ¿Se entiende? Yo no voy a cumplir un horario fijo como si cumpliría un horario. No me van a pagar no me van a pagar horas extras. Entonces, no hay subordinación económica, no hay subordinación jurídica, no hay subordinación técnica. ¿Qué significa? Que no es que a mí el empresario, o mejor dicho, el comitente, me va a decir a mí lo que yo tengo, qué tareas yo tengo que hacer. Él a mí me va a contratar y me va a decir, mira, mire, ingeniera, yo necesito que me mejoren el software, porque está como cayó en desuso, está desactualizado y me hace todo más lento el sistema. Yo necesito una mejora en el software. Genial. No me va a decir a mí qué tareas yo tengo que hacer. Que si esto pasa en un contrato de trabajo. En el contrato de trabajo, el empleador, por más que yo sea ingeniera, me va a decir, yo necesito que vos hagas esto, esto, esto y esto. Esto no me lo tenés que hacer vos, me lo hace otro empleado. ¿Se entiende la diferencia? Sí. ¿Sí? Soy clara con este tema porque lo tomo siempre y en el examen final siempre se toma. Es muy importante entonces saber de que no, esta es la gran diferencia entre contrato de trabajo y contrato de servicios. No hay relación de dependencia ni económica, porque no se paga un sueldo, ni cargas sociales, ni aportes, nada, sino que se paga honorarios profesionales en el contrato de servicios. No hay subordinación jurídica, yo no tengo que respetar un horario. Obviamente que si yo en el contrato pauté
ir cada, no sé, como ingeniero en sistemas, tengo que ir a la empresa en un determinado horario, voy a cumplir ese horario, pero no tengo un horario laboral que cumplir como si le pasaría a un empleado, ¿sí? Y no hay esta subordinación técnica. A mí no me va a decir el comitente qué tengo que hacer yo para prestar ese servicio, porque se supone que el profesional soy yo ya sé lo que tengo que hacer, qué tareas conlleva para, digamos, conlleva ese asesoramiento que me va, digamos, que va a determinar entonces digamos, este servicio que es de mejorar el software. Yo ya sé qué tareas tengo que hacer, no hace falta que el otro me lo diga, ¿sí? Y acá hablamos, se lo graban en la cabeza porque quizás es, no le diría lo más importante de la carrera, pero casi. Cuando uno celebra un contrato de servicio, tiene que pagar honorarios profesionales. Y acá bien usted tiene la posibilidad de, porque les puede pasar que si del otro lado ustedes cumplen con la prestación del servicio y del otro lado no le pagan en tiempo y en forma los honorarios, ustedes pueden con el contrato de servicio que está firmado, porque obviamente que se hace por escrito, es un contrato formal, se hace por instrumento privado, con ese contrato pueden ir a la justicia a ejecutar sus honorarios. ¿Qué significa ejecutar los honorarios? Exigir que les paguen los honorarios. Porque ya lo vimos cuando vimos obligaciones, los honorarios no son obligaciones condicionales. No es que me van a pagar los honorarios, depende si. No, no, no. Por el solo hecho que yo presté un servicio, nace la obligación del comitente de pagarme honorarios. No me los paga en tiempo y en forma, yo con el contrato de servicios, que es un papelito que yo tengo firmado entre las dos partes, me voy a la justicia, obviamente con el asesoramiento de un abogado, lo presento y lo ejecuto. Y ahí ustedes podrán reclamar el capital debido, que son los honorarios, más los intereses. ¿Se entiende? Porque además, ¿se pueden hacer contratos de prestación de servicios verbales? Sí, la verdad que sí, el código no dice que está prohibido. Ahora, uno lo sugiere y no, porque cuando yo celebro un contrato por escrito, formal, lo hago por instrumento privado, se establecen cuáles son las causas y eso me da a mí el poder de que si el otro no me cumple, puedo ir a la justicia para reclamar, sino como digamos, ¿qué prueba tengo de que ese contrato existió? Así que siempre, chicos, ustedes cuando sean ingenieros, siempre todos los contratos que lleven a cabo, que sea por escrito, asesorados por un abogado, ¿sí? Establecer las cláusulas que más convienen para ustedes, ¿sí? Y también las cláusulas de eventual incumplimiento, porque se suelen pautar acá cláusulas penales. ¿Qué son las cláusulas penales? Se establecen multas en caso de incumplimiento de uno o de otro. Bueno, si yo no cumplo, yo siendo ingeniero, que tengo que respetar los términos del contrato, garantizar la calidad del servicio que estoy prestando, cumplir con el servicio que tengo que realizar. No lo hago, obviamente que el comitente va a exigir una multa o va a exigir, digamos, algún tipo de indemnización por el incumplimiento de ustedes. Entonces, es muy común este tipo de cláusulas penales también, y por eso uno siempre sugiere cuando uno como ingeniero que quizás no sabe tanto de la parte jurídica, asesorarse con un abogado cuando va a celebrar un contrato de este estilo. Porque de acá depende los honorarios de ustedes también. ¿Me siguen un poco con esto? ¿Por qué lo aclaro? Porque se toma siempre, tanto en el EPI y en el examen final, porque es el contrato que más van a celebrar ustedes. Sepan que va a ser muy común, al igual que el contrato de obra, quizás el contrato de obra depende un poquito más de la especialidad, pero el contrato de servicio, todo profesional celebra contrato de servicio a lo largo de su vida, independientemente de un contrato de trabajo. ¿Sí? Bueno, seguimos. Bueno, en la otra página, por favor. Bueno, por otro lado, después tenemos el contrato de obra. Este implica un compromiso distinto. Acá el contratista se obliga a entregar una obra terminada, ya sea material o intelectual, mientras que el comitente, bueno, como igual que en el de servicio, se compromete a recibirla y a pagar por ella. Que en el del servicio era un servicio y en este es una obra. Eh, la característica central es que en este sí se garantiza un resultado, es una obra concreta, completa y funcional. Siguiente página, por favor. Después tenemos el objeto del contrato, que puede ser una obra material, como dije, como una construcción, una instalación eléctrica o una estructura metálica, o bien una obra intelectual, como el diseño de planos estructurales, un modelo 3D o un informe técnico. El contratista puede aportar los materiales
o bien limitarse a brindar su trabajo especializado según fue pactado en el contrato. Después tenemos la aceptación de la obra, que una vez finalizada, el comitente debe aceptarla. Esta aceptación lo que hace es que presume que no existen defectos visibles o vicios aparentes, a menos que el comitente los haya hecho constar en el momento de la entrega. Después está la responsabilidad del contratista, donde el contratista responde a los vicios visibles hasta la recepción definitiva, también los ocultos dentro de los 60 días posteriores a su descubrimiento, y también responde por daños, deterioros o incluso destrucción de la obra, que se puede dar durante la ejecución o después de la entrega si el daño es consecuencia de fallas imputables a su trabajo. Siguiente página, por favor. Después tenemos las obligaciones del contratista y las obligaciones del dueño de la obra. Las del contratista son aportar su trabajo y, si es el caso, los materiales necesarios, asesorar técnicamente al comitente, realizar la obra de acuerdo con las reglas del arte, de la ciencia y la técnica, cumplir con el plazo que fue convenido y asumir la responsabilidad por los daños o deterioros vinculados a la ejecución de la obra. Después están las obligaciones del dueño de la obra, que se compromete a cooperar para facilitar la ejecución. Por ejemplo, puede ser entregando planos o permitiendo el acceso al lugar. Después recibiendo la obra en los términos que fueron pactados, pagando el precio que fue convenido y colaborando en verificaciones y controles como inspecciones técnicas o revisiones periódicas del avance. Bueno, acá termina mi parte y sigue Leandro. Bueno, como Bueno, había dicho, perdón, perdón, Leandro. Muy sí. bien. Bueno, entonces fíjense en las diferencias porque se suele preguntar mucho también diferenciar un contrato de servicios de un contrato de obra. Acá la obligación sí es de resultado. Si a ustedes lo contratan como ingeniero, no sé, acá no hay ingenieros civiles, pero si a mí me contratan como ingeniera civil para, no sé, modificar el asfalto de X calle, ¿no? De un barrio cerrado, tengo que modificar como ingeniero porque se dio como se dice, el hormigón, necesito modificarlo. Bueno, yo tengo que responder y el hormigón también voy a responder incluso por los materiales que uso para realizar esa obra, que es una obra en ese caso material, no es una obra intelectual. Entonces, también voy a responder incluso por la calidad de los materiales que estoy utilizando, porque se supone que la expertise la tengo yo, no lo va a tener quien me contrata, el dueño de la obra. Entonces, muy bien esto de las diferencias, ¿sí? Como se marcaron. Hablamos acá de obligación de resultado, ¿sí? Y saber, más allá de que el contrato de obra también se diferencia de un contrato digamos, de trabajo, porque pasa lo mismo que el contrato de servicio. No hay subordinación económica, no me pagan obra social, no me pagan nada de lo que vimos, ¿sí? De lo que les mencioné antes. No hay subordinación jurídica, no hay subordinación técnica, tampoco me va a decir el dueño de la obra cómo tengo que hacer yo la calle. Soy ingeniero civil, sé cómo hacer. Sí, sé los materiales que tengo que usar, qué es lo que conviene, qué sí, qué no. Entonces, la diferencia, lo que tienen que en esta parte de contratos es saber diferenciar contrato de obra y servicios entre ellos y a la vez saber diferenciar contrato de obra y servicios de contrato de trabajo. Cuando veamos laboral, derecho laboral, ya van a saber hacer esa diferencia. ¿Sí? Muy bien, seguimos, Leandro. Bueno, como había dicho Tomás, está esta responsabilidad que tiene que asumir el contratista. Vimos las obligaciones mayormente entre sí. Hay una responsabilidad que hay ante terceros que no están implicados en el contrato por la inobservancia de disposiciones municipales o policiales, que vendría a ser incumplimiento de normas obligatorias, o por daños a terceros que hayan salido de la ejecución de la obra. Por ejemplo, acá en Capital tenemos el nuevo código de edificación que establece que, por ejemplo, las barandas, que son un riesgo de caída de impacto, tienen que tener una altura mínima y aparte los niños no deben poder atravesarlas o escalarlas. Que si se diera ese caso y se lastimara a esa persona o peor,
el empresario se tiene que responsabilizar por ese daño causado. Bueno, después tenemos cómo se determina el precio de la obra y cómo se hacen los contratos de locación de obra. Nosotros tenemos, por ejemplo, el ajuste alzado, que consiste, también conocido como retribución global. Consiste en que al inicio de la obra se pacta un precio y este es fijo e invariable. Bien. Después tenemos el sistema que es por unidad de medida, en el cual se conoce el precio de una unidad de medida o una unidad técnica, que podría ser, el libro da el ejemplo del metro cuadrado, y de ese precio y la cantidad de unidades sale el precio total, que también es invariable. Después tenemos el sistema de costes y costas, en el cual, ¿cómo es esto? Se pacta un precio al inicio de la obra también, pero se asume que no va a modificarse el precio de los materiales y los salarios de las personas, que estos podrían ser los costos. Este sistema de contratación tiene una facultad que favorece al contratista para reajustar ese precio en caso de que se modifiquen los precios de los materiales y los salarios de las personas, que en ese caso serían las costas. También tenemos otros sistemas, como por ejemplo el sistema de contratos separados, en el cual el dueño de la obra, no el empresario, el dueño de la obra puede contratar a distintas empresas para que se encargue de distintas partes independientes entre sí de la obra. Y tenemos también el subcontrato, en el cual no el dueño de la obra, sino un empresario subcontrata diversos aspectos de la obra por su propia cuenta. Por ejemplo, en el caso de una constructora que la contraten para hacer un edificio que, aparte de los sistemas básicos, iluminación, gas, agua, extinción de incendios, pueda tener un sistema de domótica con sensores que permitan automatizar muchas partes del edificio, podría esta constructora subcontratar distintas partes de la obra, porque lo elija la constructora, ¿cómo es esto? No el comitente que lo haya contratado. Bien. Aparte de estos sistemas, también puede haber cualquier otro sistema pactado por ambas partes, también es perfectamente válido. Bueno, en cuanto a la conclusión del contrato de locación de obras, es decir, cómo se extingue ese contrato, el caso ideal es el cumplimiento de las obligaciones, ¿no? Que ambas partes cumplan sus obligaciones, por ejemplo, que la constructora entrega el edificio, el comitente lo recibe, paga, todos contentos. Después puede darse, por ejemplo, el caso en el cual, por decisión unilateral del comitente, se extinga el contrato, en el cual esto le significa una pérdida de utilidad al contratista, una pérdida de una oportunidad de trabajo, entonces le corresponde una indemnización. Perdón. También puede darse el fallecimiento del contratista o su incapacidad, en cuyo caso se tiene que haber tenido en cuenta las capacidades personales del contratista al momento de celebrar el contrato, ¿no? Después también está la imposibilidad de cumplimiento, que este ejemplo pasó, no tengo nombres de empresas, pero me lo contaron, que básicamente se quiso hacer una ruta en un área remota, muy árida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que planteó el empresario? Planteó que iban a hacer pozos allá en el medio de la nada para conseguir agua, porque para la obra se necesita agua para mezclar con los materiales, para la gente misma. Empezaron la obra. Empezaron a hacer los pozos, no encontraron agua por ningún lado. Entonces plantearon, bueno, que traigan camiones cisternas con agua, un montón de agua, acá, al medio de la nada, un montón de veces. Y el presupuesto se disparó y terminaron eligiendo no continuar con la obra. Bien. Y finalmente, incumplimiento por parte del comitente. El caso más obvio, que no pague, ¿no? Que, por ejemplo, el comitente que contrató a la constructora no le pague una vez que haya recibido el edificio. Ahí es incumplimiento por parte del comitente. Y bueno, por último voy a dar el contrato de donación, que la donación es un acto en el cual una persona viva le transfiere la propiedad de una cosa a otra persona viva, que esta, para que haya donación, la tiene que aceptar esta transferencia. Bien, es un acto que es unilateral y gratuito, pero no cualquier persona puede donar o aceptar una donación. ¿Ok? En el caso de aceptar una donación, perdón, de donar, tiene que ser una persona que pueda disponer de sus bienes, que tenga plena capacidad de disponer de sus bienes. Entonces, una persona incapaz no puede donar. También está el caso de los menores emancipados, que pueden donar cualquier bien con una excepción. El bien no tiene que haber sido adquirido por título gratuito. ¿Qué se entiende por eso? Que el bien lo haya obtenido por herencia, por legado o por donación. ¿Ok?
Y finalmente, para aceptar la donación, tiene que ser una persona capaz. Si es una persona incapaz, su representante legal puede llegar a aceptar esa donación. Eh, Hay un caso específico en el cual si la donación es con cargo, es decir, que viene con una obligación accesoria, que vos cuando aceptás la donación aceptás esa obligación también, en ese caso el representante legal necesita autorización judicial para poder aceptar la donación. Esa ya es mi parte, ahora viene Valentina. Bueno, muy bien, Leandro, impecable. Muy buenos los ejemplos que diste, ¿eh? Me gustaron mucho. Entonces, para redondear, contrato de servicios, contrato de obra, saber bien la diferencia entre cada uno y saber diferenciarlos de contrato de trabajo, que ahí lo dejamos con puntos suspensivos cuando veamos derecho laboral, ¿sí? Y contrato de donación, simplemente lo que explicó Leandro es saber esto de que se transfiere gratuitamente. Cuando ustedes van a un cumpleaños de alguien y le llevan un regalo, eso es una donación. Le transfiere gratuitamente una cosa y el otro la acepta. Bueno, eso sería un contrato de donación. Llevado a una donación de una propiedad, se requiere ahí digamos, recaudos formales. Tengo que ir a un escribano y hacerlo, como el objeto es un inmueble, hacerlo a través de una escritura pública. Cuando voy a un cumpleaños no llevo un escribano, le entrego el regalo y ya está. Pero es una donación, ¿sí? Con saber lo que explicó Leandro en materia de donación, suficiente, ¿sí? Bueno, muy bien, continuamos. En el caso del regalo sería tipo un contrato oral. Claro, sí, no tiene formalidad. Vos entregás el regalo y el otro lo acepta, pero vos lo estás transfiriendo porque lo sacás de tu patrimonio y se lo das a otra persona. ¿Entendés? Entonces es una donación, pero no requiere de recaudos formales. No la haces ni por escrito, ni tenés que llevar un escribano, sencillamente es oral. Ahora, cuando el objeto de la donación es un bien inmueble, por ejemplo, ahí sí, tenemos que ir a un escribano, dejar todo pautado, quiénes son las partes, analizar lo que muy bien dice Leandro, el tema de la capacidad. ¿Tengo yo capacidad? ¿Puedo por ley donar un inmueble? Primero tengo que saber si me pertenece ese inmueble, porque no puedo donar algo que no me pertenece. ¿Sí? Entonces, ¿me pertenece? Tengo la capacidad legal para hacerlo y acá se analiza todo lo que vimos en capítulo número 4 de capacidad. ¿Tengo la capacidad de derecho para hacerlo? ¿Tengo la capacidad de ejercicio para hacerlo? Eso lo va a constatar el escribano, ¿sí? Porque es el que pone la firma en ese contrato de donación, en esa donación. Muy bien, seguimos. Bueno, yo voy a hablar de contrato de mandato que está regulado en el Código Civil y Comercial. El contrato de mandato es un acuerdo por el cual una persona, que se llama mandatario, realiza uno o más actos jurídicos en interés de otra, que se llama mandante. Es un contrato que está basado en la confianza, ya que el mandante le entrega al mandatario la facultad de actuar en su nombre o por su cuenta. Es un contrato muy importante dentro de la práctica jurídica porque permite delegar actos jurídicos con un respaldo legal y con responsabilidad bien definida por ambas partes. La siguiente, por favor. Bueno, existen dos tipos de contrato. Puede ser expreso o tácito. El contrato expreso es cuando se manifiesta claramente, ya sea escrita o verbalmente, como por ejemplo mediante una carta de poder. Y el tácito es cuando no se dice expresamente, pero se deduce por la conducta. Como por ejemplo, si vos sabes que alguien está actuando en tu interés y lo sabes y pudiendo impedirlo, no haces nada para impedirlo, la ley presume que le diste mandato tácito. Y los tipos de mandato pueden ser general o especial. El mandato especial es el que se limita a un solo acto jurídico en específico y el general es que habilita a hacer un conjunto de actos jurídicos. Como por ejemplo, yo puedo darle a Leandro un poder para que actúe en mi representación para un acto determinado o para que actúe en mi representación en más de un acto, o sea, en general, digamos. Siguiente, por favor. Perdón, Valentina, muy bien la exposición. Quédate en la anterior, que quiero hacer para ver con ejemplos. Está muy bueno el ejemplo que dimos. En la vida real, ¿qué puede ser? Es muy común. Por ejemplo, ¿qué pasa con los jubilados para cobrar la jubilación? ¿Qué hacen a veces para que vayan los familiares a cobrar? ¿Qué hacen? Este Y hacen contrato. un poder expreso Exacto. O sea, y pueden
perdón, puede ser, por ejemplo, especial, que sea solamente para cobrar la jubilación, o puede ser general para que sus hijos actúen en su representación ante cualquier otra circunstancia. Excelente. En los contratos, entonces, por ejemplo, el tema de los jubilados y o pensionados, ¿no? Incluyen los dos grupos, es muy común que haya un mandato, como muy bien lo dice Valentina, expreso, porque necesitas o sea, firmar, hay que ir al ANSES para hacer eso, y el empleado de ANSES actúa como si fuera un funcionario certificante, o sea, certifica que la persona que sería el mandante es la persona que otorga mandato. Eso es importante, porque si no firma cualquiera a nombre de él. Entonces, tengo que, ese jubilado, pensionado, va con el documento al ANSES, firma, muestra que es él y le otorga un mandato, como bien lo dice Valentina. En estos casos, el ANSES suele ser especial. ¿Por qué? Porque se refiere a un solo acto jurídico. ¿Cuál es el acto jurídico? Cobrar la jubilación. Entonces, ese hijo, esa hija, va a ser la mandataria que va a tener que todos los meses, digamos, como está instituida como mandataria, va a poder cobrar la jubilación en representación de su padre o madre que otorgó el mandato expreso. ¿Se entiende? Entonces, en materia de jubilación es muy común que sea un mandato expreso especial, al solo efecto de cobrar la jubilación. Ahora, como muy bien lo dice Valentina, si ese jubilado tiene, por ejemplo, movilidad reducida, pero tiene la capacidad legal mental porque está bien, no tiene un problema, por ejemplo, Alzheimer. Ya cuando hablamos de una persona que padece una enfermedad mental como Alzheimer, ya no pueden otorgar mandatos, porque quizás no saben discernir qué es lo que está bien y lo que está mal. Acá nos metemos con el tema de capítulo número 5, creo que era cuando vimos vicio de la voluntad. Atenti con eso. Pero si una persona de edad avanzada, quizás el problema que tiene es que tiene movilidad reducida, entonces no se puede mover y resulta que tiene alquileres para cobrar y no puede ir a cobrarle a los inquilinos, a los locatarios. Entonces, ¿qué hace? Puede ir a un escribano, puede otorgar un mandato también de tipo expreso y puede hacer ese mandato otorgar un poder de tipo general. ¿A qué lo va a habilitar? ¿A quién se lo da? ¿Al hijo, que es de extrema confianza? Entonces, le va a habilitar no solamente para cobrar quizás la jubilación, sino que también para que vaya a cobrar los alquileres. Y también le da facultad para que, no sé, realice cualquier otro acto jurídico que ustedes se imaginen, cobrar alquileres, si tiene un juicio pendiente que pueda cobrar ese juicio. ¿Se entiende lo que digo? O sea, existe la posibilidad de que se otorgue un mandato general. ¿Cómo se hace en estos casos? En el caso que estoy mencionando, no van a ir al ANSES, sino que tienen que ir ante un escribano público y el escribano público va a preguntar si las personas son capaces, le va a preguntar a ese jubilado si entiende lo que está haciendo, o sea, si entiende que está otorgando un poder general. Y esto es muy importante, y muy bien lo aclaró, creo que sí, Valentina, que empezó a dar este tema, que es un contrato que se basa en la confianza. ¿Por qué? Porque yo, si soy jubilada y prefiero desligarme de todas las cuestiones y le voy a otorgar un poder general a mi hija, tengo que tener extrema confianza de saber que ella lo va a administrar de la mejor manera. Porque si no me vende todo, porque se puede poner en un poder general que ella tiene facultad, por ejemplo, el mandatario para vender bienes. Si ustedes me preguntan a mí, yo no lo recomiendo. O sea, si ustedes me preguntan a mí, yo soy de las que creen que, más allá de que es preferible gastar 5 veces plata ante un escribano, que no son baratos este tipo de poderes, pero prefiero ir a lo especial. O sea, mira, yo te doy el poder de administración. De administración es que yo te permito que vos cobres los alquileres. Ahora, un poder general de disposición supone de que yo le estaría otorgando el poder a mi hija o hijo de que si quiere vender, que venda todo. Total, lo hace a nombre mío. Yo hasta ahí no llego, por más que sea mí. Todo bien, por más que sea mi hijo. No llego. Yo soy de las que creen de que el poder general tiene que llegar, esto es opinión personal, profesional, ¿eh? Un poder general tiene que ser de administración, donde yo te habilito a realizar actos, pero que los bienes sigan perteneciendo a mi patrimonio. ¿Me siguen más o menos cómo juega esto? Es algo que está muy bueno, que se suele utilizar mucho por esto de que les digo, mira, o no sé, me tengo que ir de viaje, soy una persona joven y me voy de viaje todo el tiempo. Y la verdad que hay que cobrar los alquileres. Yo no puedo estar en España y cobrar los alquileres acá. Entonces le doy un poder general a mi mamá para que me cobre en representación mía. Listo, ella lo cobra en representación mía. ¿Lo puede hacer? Sí, ¿por qué? Porque tiene un poder general. Con este tipo de poderes, acá sí nos manejamos, así como les dije, que ustedes son, digamos, expertise en celebrar el día de mañana, van a ser expertise en celebrar contratos de servicios, los abogados nos caracterizamos por estos contratos. Es decir, es muy común que los abogados trabajemos con poderes.
Valentina me contrata a mí como abogada y resulta que tiene un juicio laboral y resulta que Valentina tiene que viajar a Europa. Valentina no va a poder firmar los escritos porque va a estar en Europa, más allá que ahora todo sea digital y virtual. Entonces Valentina me dice, mira, Magali, yo te tengo confianza, vamos a la escribanía, te otorgo un poder para que vos, es un poder expreso, especial, para que vos seas mi abogada apoderada, si tengas el poder especial sobre mis derechos laborales en ese juicio laboral. ¿Qué significa? Que yo voy a realizar la defensa de Valentina en ese juicio laboral sin necesidad de que ella me firme los escritos, sin necesidad que ella vaya a la audiencia, sin necesidad de que ella negocie el importe. Lo voy a hacer todo yo en representación de Valentina. Ahora, ¿podré cobrar? No. Los poderes especiales en materia de los juicios, de cualquier juicio, no habilita al abogado a cobrar. Es hasta ahí el límite que dan sobre, no sé en otros fueros, pero en el fuero laboral no permiten que los abogados cobremos los juicios laborales. O sea, nos ocupamos de todo el proceso, hacemos que se desentienda el cliente, pero al momento de cobrar la sentencia, obviamente si sale a favor, tiene que venir personalmente el cliente. Con lo cual, si Valentina está en España, tiene que venirse de España a cobrar. Obviamente que Valentina va a venir chocha a cobrar desde España, pero lo cierto es que ese poder solamente se va a circunscribir a que Magalí sea la abogada y les aclaro, en la escritura se pone. ¿Vieron? ¿Se acuerdan cuando vimos el expediente? O sea, lo que era un expediente, se pone la carátula, supónganse, Roteta Valentina contra Arcor sobre despido. Expediente número tanto, en trámite ante el juzgado laboral número tanto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, el escribano está obligado a poner en esa escritura, donde Valentina me da un poder especial a mí para que yo sea su apoderada. En ese expediente tiene que poner los datos del expediente. Yo no voy a poder ser apoderada de Valentina si ella tiene un juicio contra una empresa que como ingeniera no le pagó honorarios. Solamente Valentina me da poder para que yo sea abogada en ese juicio laboral. Quizás Valentina tiene otro poder otorgado a otro abogado que se especializa en derecho civil. Entonces tiene otro poder, otro abogado para que firme en representación de ella. ¿Se entiende cómo juega esto de los poderes? Es una herramienta muy copada, está muy buena, es una herramienta flexible que facilita esto de que, bueno, hay una persona de edad avanzada, no puede, tiene movilidad reducida, o las personas están todo el tiempo viajando, no pueden estar pendientes acá, entonces, bueno, otorgan un poder. Y también lo hacen mucho las empresas, chicos. El día de mañana que ustedes trabajen para una empresa, si no lo están haciendo ahora, probablemente el CEO de la empresa, ustedes no lo conozcan nunca. El presidente, me olvidé de prender otra vez la cámara, perdón. El presidente de la sociedad anónima, probablemente ustedes nunca le conozcan la cara, o al gerente de una SRL. ¿Cómo se suelen manejar? A través de poderes. El CEO de la empresa otorga un poder a quienes son los abogados de la empresa para que esos abogados se encarguen de los juicios laborales, de los juicios civiles, de asistir a las audiencias, de realizar, de asistir a las mediaciones, conciliaciones en el SECLO. ¿Se entiende? O sea, ustedes van a tratar con el abogado apoderado y al CEO de la empresa no lo van a conocer nunca. Al presidente debe estar seguramente en la India y ustedes van a estar tratando, cuando quieran cobrar sus honorarios que no le pagaron, van a hablar, su abogado va a hablar con el apoderado de esa empresa. Y se manejan a través de esto, de estos poderes especiales que son expresos especiales porque se necesita escritura pública. Y ustedes me dicen, pero pará, si en el poder especial, ¿qué se hace por cada abogado? No. Es muy común, yo he trabajado para empresas, se va, digamos, o el escribano viene al estudio jurídico o a la empresa y ¿qué hacen? Un poder y ponen, si hay 20 abogados, ponen los datos de los 20 abogados en el poder. O sea, si somos 20 abogados que vamos a representar, porque capaz que yo hago laboral, otro hace intelectual, vieron que puede haber, así como ustedes tienen especialidades, los abogados también tenemos especialidades. Ese poder, ¿qué se hace? Se pone a todos los abogados de la empresa, ¿no? O del estudio jurídico que los patrocina, ¿no? Que los representa. Se pone a todos los abogados. Y ustedes me dicen, pero pará, Valentina Roteta era abogada, y Magalí también, y Leandro Feliu también. Son 3 abogados que están en el poder. Ahora, resulta que Leandro y Valentina renunciaron, se fueron a trabajar a otra empresa, o sea, no son más abogadas de la empresa. ¿Qué se hace? Se sustituye el mandato, se le dice. O sea, se va el escribano de vuelta, y el escribano saca a Leandro, saca a Valentina, hace una escritura nueva, saca a Leandro, saca a Valentina y pone al nombre a otros 2 abogados. O sea, es una práctica muy habitual en el mundo empresarial.
otorgar mandatos, ¿sí? Ahora, siempre se especifica, chicos, esto es muy importante, todo lo que se puede hacer. Yo mandataria, Valentina mandataria, Leandro mandatario, no puedo hacer algo distinto de lo que aparece en ese documento, porque si no tengo que responder yo ante la justicia. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos? Sí, trato de llevarlo a ejemplos como para que ustedes lo puedan visualizar. Y a ustedes también les puede pasar como ingenieros. Mirá, yo tengo que viajar porque me salió un trabajo en el exterior y necesito resolver estos temas. Ustedes mismos pueden ir como ingenieros a un escribano y otorgar un mandato a nombre, para que otra persona los represente. Acá no hay un tema de profesiones. Sí les digo que es muy común en materia nuestra, entre los abogados, otorgarnos mandatos porque somos los que patrocinamos o representamos en un juicio a una persona. Pero ustedes perfectamente como ingenieros, si tienen que viajar o tienen otras responsabilidades y no pueden estar pendientes de un tema, pueden ir a una escribanía a otorgar un mandato. Siempre una escribanía de confianza. Y siempre un mandato de administración, nunca de disposición, consejo profesional. Porque cuando yo le doy, como les dije antes, un poder general a una persona de disposición, lo estoy avalando para si quiere poner un cartel de venta de mi casa, lo haga. Ojo con eso. Nunca poder general de disposición, siempre de administración. ¿Sí? Seguimos. Bueno, el mandante le puede otorgar o no poder de representación al mandatario. Si el mandante le da poder de representación al mandatario, este actúa en su nombre y los efectos jurídicos de todo lo que haga recaen directamente sobre el mandante. Por ejemplo, si yo le doy un poder a Leandro para que me compre un auto a mi nombre, él va a comprarlo, pero el auto queda a mi nombre porque él tiene poder de representación ante mi persona. En cambio, si el mandante no le da poder al mandatario, este actúa en nombre propio, pero por cuenta del mandante. Por ejemplo, si Leandro compra un auto, pero no tiene poder de representación, él lo compra a su nombre y después me lo transfiere a mí, pero ante terceros lo compró a su nombre. Siguiente, por favor. Bueno, las obligaciones del mandatario y del mandante. El mandatario debe cumplir el encargo con diligencia y conforme a las instrucciones dadas por el mandante. Debe informar de inmediato cualquier situación que requiera nuevas instrucciones y cambios que puedan afectar el desarrollo del mandato. Tiene la obligación de guardar confidencialidad, rendir cuentas, entregar los valores recibidos y responder por daños si actúa con negligencia o incumple el encargo. También debe informar al mandante cada vez que el mandante lo solicite y entregar toda la documentación correspondiente. Y las obligaciones del mandante son proporcionar los medios necesarios para que el mandatario pueda cumplir con el encargo. Ante cualquier pérdida o perjuicio que el mandatario sufra durante el cumplimiento del mandato, se deben reembolsar los gastos o indemnizar al mandatario. Estos contratos pueden ser gratuitos u onerosos, es decir, que el mandatario puede o no cobrar por hacer este tipo de contrato, y en caso de que sea oneroso, indemnizarlo. Y además, no, bueno, nada, esto era lo de oneroso, pagar una retribución por el servicio prestado. Siguiente, por favor. La extinción del mandato. Se puede extinguir por diversas causas, como por ejemplo el vencimiento del plazo fijado o el cumplimiento de una condición. Esto quiere decir que, por ejemplo, volviendo al caso de los jubilados, no sé si en ANSES se podrá hacer así, pero supongo que con un escribano sí. Yo puedo ir y decir, quiero que mi hijo cobre mi jubilación hasta tal fecha, y bueno, ese sería el vencimiento del plazo. Después tenemos por la realización del acto jurídico encomendado. Un ejemplo sería, yo le encargo a una persona que sea mi mandatario hasta que venda tal casa. Y una vez que vende esa propiedad mía, ya se extingue el mandato. Después puede ser por revocación del mandante o renuncia del mandatario, y por la muerte o incapacidad de cualquiera de las partes. Perdón, Valentina, vos sabés que lo que me dijiste de ANSES, vos sabés que no sé, me parece que en ANSES no se puede poner por vencimiento. Generalmente cuando se hacen por ANSES,
es como vitalicio, mientras dure la vida de la persona, y en ese caso se extendería el mandato por la muerte del jubilado o pensionado. No se suele poner, pero sí es muy común, en otro caso, como bien lo aclarás, quizás en un tema entre particulares, poner en un vencimiento. En ese caso sí, pero en ANSES me parece que no, me parece que es vitalicio. Es mientras dure la vida del jubilado, será esa hija o ese hijo el mandatario. Sí, lo aclaramos por las dudas. Muy bien, igual los ejemplos. Perfecto. Y ahí esa es la última ya, creo que va Tiffany. Impecable. Muy bien, Valentina. Seguimos. Bueno, yo voy a hablar del contrato de depósitos. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, el contrato de depósito es un acuerdo en donde el depositante entrega una cosa mueble, que puede ser plata, documentos o alguna mercadería, a otra persona denominado depositario, quien se obliga a guardarla para devolverla al vencimiento del plazo o cuando el depositante lo solicite. Si el contrato es gratuito, el depositario también puede requerir la devolución en cualquier momento. Por ejemplo, si una persona le entrega un reloj a otra para que se lo guarde durante un tiempo determinado, ambas partes van a tener que firmar un contrato en el cual se establece que la persona que recibe el objeto se compromete a custodiarlo y devolverlo cuando la otra lo solicite. Y como compensación recibirá un pago acordado anteriormente. Y si el contrato es gratuito, no va a haber pago. El depósito es un contrato real, lo cual significa que no se considera válido hasta que se entregue efectivamente la cosa que se va a abordar. Es decir, que no alcanza con un acuerdo verbal o escrito, hace falta entregar el objeto para que el contrato quede completo. Según el artículo 1356, no, nos seguimos, dice que hay contrato de depósito cuando una parte se obliga a recibir de otra una cosa con la obligación de custodiarla y restituirla con sus frutos. El contrato de depósito usualmente se entiende que es oneroso, es decir, que se paga por el servicio de guardar la cosa, salvo que se indique expresamente que este es gratuito. El depositario tiene la obligación de cuidar el objeto como si fuera suyo o con el cuidado que se espera de alguien que trabaje en esta profesión. No puede usar la cosa depositada y debe restituirla con todos sus frutos, cuando el depositante lo pida. Si el depósito es gratuito, el depositario puede exigir en cualquier momento que el depositante retire la cosa. Además, la devolución debe hacerse en el lugar en que debía ser custodiada. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, después tenemos el depósito voluntario. El depósito voluntario es aquel que se da cuando la elección del depositario dependa meramente de la voluntad del depositante. Este puede ser irregular o regular. El depósito irregular es un tipo de contrato en el cual el depositante entrega al depositario bienes que no necesitan ser restituidos exactamente como fueron entregados. En lugar de devolver la misma cosa específica, el depositario puede devolver cosas de la misma clase y cantidad. Por ejemplo, si se deposita una cantidad de dinero o un grupo de objetos similares, el depositario tiene la posibilidad de devolver otro objeto o cantidad equivalente, pero no necesariamente la misma cosa depositada originalmente. Según el artículo 1367, nos dice que si se entrega una cantidad de cosas fungibles que no se encuentra en saco cerrado, se transmite el dominio de las cosas, aunque el depositante no haya autorizado su uso o lo haya prohibido, el depositario debe restituir la misma calidad y cantidad. Perdón, Tiffany, un ejemplo, ¿qué podría ser? El caso de los bancos, cuando uno deja plata depositada en el banco. Las cosas fungibles se refiere al dinero. Entonces, si yo en el banco voy, tengo mi caja de ahorro y tengo plata y voy y deposito plata, yo estoy transfiriendo de alguna manera el dominio, porque el banco esa plata la usa. Todos sabemos que esa plata no queda guardada bajo llave, esa plata es utilizada. Entonces, cuando yo quiero disponer, o sea, quiero hacer un retiro, me tiene que el depositario, que en este caso sería el banco, me tiene que restituir a mí. Si yo tenía 5 millones de pesos, me tiene que dar los 5 millones de pesos. No me van a dar los billetes iguales que yo deposité, me van a dar otros billetes, pero tiene que ser de la misma calidad y la misma cantidad. Ese es un ejemplo de un depósito irregular. Cuando yo voy y deposito, dejo plata en el banco. ¿Sí? Seguimos. Sí. Bueno, y después tenemos el depósito regular, que es un contrato en el que se entrega una cosa individualizada.
es decir, algo determinado y específico, para que el depositario lo guarde sin usarlo y lo devuelva exactamente igual. No se transfiere el derecho de uso y se debe restituir la misma cosa. Y acá, Eh, ¿qué ejemplo sería, Tiffany? ¿Te imaginás alguno? Si no lo digo yo, no hay problema. y, por ejemplo, con un objeto, si vas a una casa de empeño o algo así y le das alguna cosa específica, por ejemplo, no sé, un bolso o algo así, para que te lo guarde hasta tanto tiempo y Está vos bien. después, Y eh, además tenemos el tema de la garantía. Vos ahí lo hacés con un fin, como si tuviese una garantía de prenda. Un claro, contrato de depósito, y ahí corres el riesgo de que si vos no pagas la deuda, lo manden a subastar. Un contrato de depósito regular, un ejemplo, chicos, es cuando estacionan el auto, se van al teatro y dejo el auto estacionado para ir al teatro. Eso es un ejemplo de depósito regular. O sea, yo le doy al dueño del garage, ¿le doy el derecho para que use el auto? No, yo le doy la llave al solo efecto que me guarde el auto. Ahora, cuando termina, salgo de ver la obra de teatro, me tiene que entregar la llave, me tiene que entregar la misma cosa, no me puede dar otro auto. Me tiene que dar el mismo auto con las 4 ruedas, del mismo color, no me puede dar otra cosa. Cosa que sí pasa en el irregular. En el irregular me va a dar la misma calidad y cantidad, pero no me van a dar los mismos billetes. En el caso del depósito regular me tiene que dar el mismo auto. Yo acá no transfiero la propiedad, no permito el uso y goce, sencillamente le entrego la llave para que me lo custodie por un tiempo determinado. ¿Se entienden los ejemplos más o menos como para que sea más fácil? ¿Sí? Igual es muy bien la exposición, ¿eh? Seguimos. vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, después tenemos al depósito necesario. Un depósito es necesario cuando el depositante no puede elegir la persona del depositario por un acontecimiento que lo someta a una necesidad imperiosa. Como vemos en la diapositiva, el depósito necesario se efectúa en 3 casos distintos. Puede ser en caso fortuito o de fuerza mayor, por ejemplo, un incendio o un naufragio. Puede ser en los hoteles o posadas, cuando un viajero ingresa con una cosa. Y por último, cuando se introducen efectos en los hoteles por parte de los viajeros. Este último significa que, aunque el viajero no le entregue directamente las cosas al hotel, estos igualmente son responsables por estas pertenencias. Vamos a la siguiente diapositiva. Bueno, como pudimos ver un poco en la diapositiva anterior y vamos a ver en esta, el libro nos habla del depósito necesario más en el caso de los hoteles. Y nos dice que el hotelero tiene que responder por los daños y pérdidas sufridos en los siguientes casos, por las cosas que el viajero lleva al hotel y por el vehículo del huésped, si es que está guardado en el garaje del establecimiento o en garajes que el hotel pone a disposición del cliente. Sin embargo, el hotelero no responde si los daños o pérdidas son causadas por caso fortuito o fuerza mayor ajena a la actividad hotelera. Tampoco se responsabilizan por las cosas que se dejan dentro del auto del viajero. El viajero que tenga consigo objetos de valor superior al ordinario debe avisarlo al hotelero y guardarlos en la caja de seguridad que dispone el establecimiento. Así, el hotel será responsable solo por el valor declarado por el viajero. Porque, por ejemplo, si vos vas a un hotel y sabés que tenés un objeto de valor extraordinario y declarás que vale una tal cantidad, pero en realidad valía más de lo que vos declaraste, llega a pasar algo y el hotel solo va a cubrir lo que vos habías declarado. No importa que después le digas que valía una tal cantidad. Y si, y si vos no lo declaraste directamente y tenías este objeto que valía, eh, que era de valor extraordinario, el hotel no te lo va a cubrir, y va a cubrir solo lo que solamente se lleva a un hotel. Exacto. Eh, También, si la guarda de este objeto llega a causar molestias extraordinarias, el hotel puede negarse a recibirlo. Exacto, exacto. Muy Eh, bueno. Me encantó aparte la fotito del hotel ahí todos y las valijas. Es depósito necesario por eso, chicos, porque si yo me voy de viaje y yo pago para dormir en X hotel por 10 días, necesariamente yo llevo conmigo una valija con ropa o con efectos, digamos, lo llaman efectos personales. Entonces, es un depósito necesario. Por eso tiene que responder por cualquier eventualidad, como muy bien lo dice Tiffany, el hotel. ¿Sí? Ahora, lo que bien aclara, me gustó el deben ahí en mayúscula. Cuando el objeto es de un valor superior, tienen que ser declarados. Y también existe el famoso
derecho de admisión, donde el hotel te dice, mira, si traes, no sé, un Rolex, yo no me responsabilizo, entonces yo me voy a negar a recibirlo. También puede pasar eso, ¿sí? Por eso previamente es algo que hay que hablarlo con, digamos, en el hotel, ¿sí? Impecable. Seguimos. Bueno, y como dije antes, estas mismas normas se aplican también para otro tipo de lugares. Lo podemos ver como en hospitales, en sanatorios, en casas de salud, restaurantes, garajes, playas de estacionamiento, como también en muchos otros lugares. Bueno, ahora paso yo a lo que sería contrato de mutuo. En el contrato de mutuo tenemos dos partes. Como se ve en la imagen, está el mutuante y el mutuario. Bueno, la definición del contrato de mutuo vendría a ser como un préstamo de un consumible o una cosa fungible. Cosa fungible hace referencia a un objeto que puede ser reemplazable, que es un objeto que se produce en serie y en el cual el mutuante hace la entrega de esta cosa fungible al mutuario y el mutuario se obliga a devolver en igual cantidad y calidad las cosas que se le dieron en un plazo pactado. Siguiente diapositiva, please. Bueno, vamos a pasar a las características de este contrato. La primera dice que la propiedad pasa al que recibe. Esto quiere decir que una vez que el mutuante le da el objeto al mutuario, el mutuario pasa a ser dueño de ese objeto y puede hacer con ese objeto lo que él quiera, porque al final va a tener que devolver en misma cantidad y calidad. Después, la segunda característica dice, puede ser oneroso o gratuito. Esto hace referencia a que el mutuante puede o no, por ejemplo, en este caso en la imagen se ve el dinero, puede o no cobrarle intereses. Es gratuito en caso de que le diga, mira, toma, te doy 100.000 pesos y el mutuario en un cierto plazo pactado le devuelve los 100.000 pesos, o es oneroso si le cobra intereses. Siguiente diapositiva. Otra característica es que aplica a dinero u otros bienes fungibles. Esto lo mencioné antes, esto hace referencia a que este tipo de contratos se, se hacen con objetos fungibles o en este caso en la imagen se da como ejemplo el dinero también. Y la última característica dice, es un contrato real, se perfecciona con la entrega. ¿Qué significa esto? Que el contrato entra en vigencia una vez que el mutuante entrega el objeto al mutuario y este se finaliza una vez que pasó el tiempo pactado y el mutuario devuelve lo que se le dio. Un ejemplo que se me ocurre para este tipo de contrato es, por ejemplo, en una empresa, tenés un técnico, en una empresa electrónica tenés un técnico que quiere realizar cierto proyecto y necesita de componentes electrónicos, resistencia, capacitores, diodos, etcétera, que en el momento no lo tiene. Puede pedirle a la empresa, decirle, me das cierta cantidad de cosas y yo una vez finalice este trabajo que tengo, te voy a devolver la misma cantidad y calidad de cosas. El siguiente, por favor. Muy bueno el ejemplo, perdóname, Carlos, está muy bueno el ejemplo porque serían cosas fungibles. Otro ejemplo, Ujú. chicos, muy común, sacando del lado, también piensen ustedes, ¿no? En el marco como ingenieros, bueno, si se podrían celebrar cuáles serían las cosas fungibles y demás, ¿no? Este contrato. Pero un ejemplo muy común de este también es cuando uno va a pedir plata al banco. El famoso préstamo de dinero, cuando uno va, por eso está bueno, a mí me encantaron los dibujitos, todos los paso a paso. Pero cuando uno va a pedir dinero al banco, que nosotros lo llamamos, fui a pedir un préstamo, es un contrato de mutuo. ¿Sí? ¿Qué significa que es un contrato de mutuo? Que el banco me entregó esa cosa fungible llamada dinero. ¿Por qué? Como muy bien lo dijo Carlos, es un préstamo consumible, porque yo ese dinero lo voy a usar.
Y después, como lo hablamos antes, yo no le voy a devolver al banco los mismos billetes con el mismo número serie, pero sí tengo que devolver la misma cantidad y la misma calidad. Eso sería, por eso es un préstamo consumible, porque yo la voy a usar ese dinero, solo que después me obligo a devolver. Y en esos casos, como bien lo aclaró Carlos, el préstamo, el contrato de mutuo barra préstamo con un banco, donde el mutuante es el banco, eh, es oneroso, yo tengo que devolver intereses, porque el banco me va a devolver, me va a exigir el pago, el capital más intereses. Ahora, ¿podría hacer esto mismo si yo le presto a Carlos, necesita plata? Che, Magali, me quedé corto este mes, pagué el alquiler, me quedé sin un banco, ¿me prestás? Sí, bueno, eso es un préstamo también, es un contrato de mutuo, solo que en vez de ser oneroso, es gratuito. Carlos es mi amigo, le doy la plata, me la devolves el mes que viene, no le voy a cobrar intereses. Bueno, eso sería un tipo de contrato mutuo, donde yo le estoy prestando cosa fungible que es dinero, y él me lo devuelve sin intereses. ¿Se entiende más o menos? Y el ejemplo que hizo Carlos también está muy bueno. Habla de componentes técnicos, creo que me dijiste, o electrónicos. Está muy bien, porque no va a devolver, no le va a devolver la misma plaqueta, le va a devolver después otra plaqueta para que necesitó para hacer ese trabajo. No va a ser, no es que va a sacar la plaqueta y se la devuelve. No, no, va a devolverle otra. Se aplica también para el caso, por ejemplo, de alimentos, puede ser muy común, pero lo que dijo Carlos está muy bueno el ejemplo. ¿Sí? Seguimos. Bueno, seguimos con el contrato de comodato. Acá en este contrato tenemos dos partes, el comodante y el comodatario. Este contrato se puede definir como un préstamo de uso gratuito de una cosa no fungible, que a diferencia del anterior, acá este objeto tiene que ser no fungible. ¿Qué significa? Que es único. Se me viene a la cabeza un ejemplo, por ejemplo, una obra de arte original no puede ser reemplazable. A eso es a lo que me refiero. Bueno, se hace entrega de parte del comodante hacia el comodatario esta cosa no fungible y se pacta un plazo en el que el comodatario va a gozar del uso de este objeto y se lo va a devolver al comodante en, en las condiciones que se le dio. Siguiente diapositiva, porfis. Bueno, vamos a pasar a las características. La primera dice, la cosa prestada debe ser restituida en especie. ¿Qué significa? Que tiene que ser la misma. O sea, si a vos te entregan, en este ejemplo que se ve acá, un libro, en el tiempo que pase, vos tenés que devolver el mismo libro. No puede ser otro. La segunda característica, que es gratuito. Esto significa que no hay un extra, entre comillas. A vos te dan el auto, vos devolves el auto, a vos te prestan la moto, vos devolves la moto. No hay algo extra que tenés que devolver. Siguiente diapositiva, please. La tercera característica, si no se pactó, el plazo se presume precario. Esto significa que en el caso de que no haya habido un acuerdo en cierto plazo, me devolves esto, el comodante tiene la capacidad de poder volver a tener su objeto en cualquier momento. Y es un contrato real, se perfecciona con la entrega de la cosa, al igual que en el anterior, una vez que el comodante le entrega el objeto al comodatario, entra en vigencia este contrato y bueno, y finaliza en el momento en el que se le devuelve la cosa al comodante. Un ejemplo que se me ocurre para este tipo de contrato, justamente donde yo trabajo, en un hospital, yo tenía equipos que arreglo que decían que son equipos en comodato. Yo no entendía qué significaba esto, pero a lo que voy es que estos equipos, las empresas le ofrecen al hospital en comodato para que el hospital use este equipo, pero aquí es donde la empresa se beneficia porque estos equipos requieren de consumibles que la misma empresa vende. Entonces el hospital usa ese equipo cierto plazo, años, 5 años, 6 años, y en esos años usa los consumibles que le compra la misma empresa. Entonces como que salen ambos ganando porque bueno, el hospital puede hacer el uso de esas maquinarias Y no y necesariamente, perdón, Carlos, tiene que salir a comprar una cosa que quizá le saldría mucho más caro. Está muy claro, bueno el ejemplo que estás dando porque, bueno, ya sabes que es comodato, así que ya, ahora ya, ahora sí, sí, cuando te digan en comodato, ya vas a poder dar clase. Impecable, tal cual, muy y bueno.
Y otro ejemplo que es de ponerle la vida diaria de nosotros, cuando les traen el router, ¿vieron cuando instalan internet que te traen el router? Ese también es como dato. Si Carlos le quiere prestar, Tiffany, si se dieron amigos después de la cursada de legislación, Tiffany se quiere de vacaciones a la costa y Carlos se va de viaje a Estados Unidos y dice, toma, Tiffany, te presto el departamento que tengo ahí en Mar de las Pampas. Y bueno, eso prestarle, ese préstamo que le hace Carlos a Tiffany del departamento que tiene en Mar de las Pampas para que se vaya de vacaciones es un comodato. El objeto en ese caso es una cosa inmueble. En el caso de Carlos sería cosa mueble el objeto, ¿sí? Porque son cosas, ¿sí? No, digamos, son elementos que le pide el hospital a la empresa. Pues están muy buenos los ejemplos, ¿sí? No sé si hay algo más o ya No, quedamos. no, acá terminamos. Y acá importante aclarar, chicos, que tanto el contrato, algo está diciendo esa gira, aparte pueden ir actualizándolos con el tiempo sin tener necesidad. Claro, eso es lo bueno de este tipo de contratos. Al no tener el dinero, bueno, yo necesito el uso de la cosa, entonces contrato a esta empresa y después devuelvo la misma cosa, ¿sí? Y si no no lo llegara a devolver y se llega a romper por responsabilidad del hospital, va a responder el hospital, porque seguramente en ese contrato debe establecerse una cláusula que pasa en caso de rotura, de mal uso, ¿sí? Son Sí, sí, cláusulas sí. penales, como Ujú. hablábamos antes. Importante, chicos, tanto el contrato que dijo Tiffany de depósito como los dos que mencionó Carlos, de mutuo y comodato, son contratos reales, donde se perfeccionan con la entrega de la cosa. Antes no surgen obligaciones, tengo que entregar la cosa, ¿sí? Así que terminamos el capítulo 8, me pareció muy buena la exposición, me gustó mucho, me mató esto de ir dándole paso a paso con la carita ahí, las diapositivas esta que mencionó ahí Carlos, me encantó, muy bueno. Todo, me pareció muy bueno los ejemplos, bueno, por momentos a veces leyeron un poquito, pero es normal, se entiende la primera exposición que hacen sobre esta materia, pero me pareció muy buena. Así que felicitaciones al grupo y a todos los que vienen exponiendo hasta acá, que la verdad están todos impecables. De lo que tienen que estudiar todos es de los contratos que se vieron acá. En el libro van a encontrar más contratos. Si no dije que los chicos lo expongan es porque no lo tomo. ¿Se entiende? O sea, van a estudiar contrato de locación, compraventa, donación, comodato, mutuo, depósito, y creo que estoy ahí, ¿no? No me olvidé ninguno, y mandato. Ah, y servicio y obra, ¿ok? O sea, sí, locación, compraventa, servicio, obra, donación, que es la definición nada más. Mandato, depósito, mutuo, comodato. Y vayan o sea, estudien en función de lo que los chicos dieron acá, que la verdad que estuvieron muy completos, y a lo que yo fui aportando a la clase, ¿sí? No estudien artículos de memoria porque no se va a tomar, bueno, ya saben, ¿sí? Y esto de saber las características específicas cada de contrato y saber cómo clasificarlo, porque se va a tomar clasificación, ¿sí? ¿Qué es el contrato, definición, obligaciones principales de las partes y la clasificación? ¿Está bien? ¿Sí? Cómo se extinguen, cuáles son las obligaciones principales, la definición, obviamente, y cuáles son los criterios de clasificación. O sea, que vos, Facundo, puedas identificar, che, esto es un contrato de comodato, si aparece en el texto, y vos sepas cómo se clasifica. Si vos me pones que es un contrato consensual, está mal. Sabés que es un contrato real. Dependiendo del caso, quizás es oneroso, ¿sí? Porque puede ser también gratuito, pero capaz cuando vos lees decís, no, este es oneroso por cómo está puesto en la situación hipotética que yo les dé, ¿entendés? O sea, que vos puedas clasificar. ¿Cómo vas a poder clasificar si estudias la clasificación, que es la primera parte del contrato? Que en definitiva, como les dije, es lo mismo que acto jurídico, salvo que agregás alguna. La categoría esta que hablaba, que muy bien lo mencionaba Carlos y también Tiffany, de real consensual, en este caso que son contratos reales, es una categoría nueva que no aparece en la parte de acto jurídico, la agregamos acá en contratos, con lo cual lo agregan y con eso ya estaría estudiado la parte de clasificación. ¿Sí? Esto también. De lo característico de lo que vienen dando los chicos de acá, lo diferente en materia de criterios de clasificación
tanto depósito, mutuo como comodato, son contratos de tipo reales. Se perfeccionan con la entrega de la cosa, no antes. Exacto. ¿Sí? Y ahí tenés, ahí más o menos se pueden guiar cuando estudian con los ejemplos que vimos en clase para que sea más fácil. Y otra cosa que les aclaro, se los digo acá de buena onda como docente de ustedes del curso. No me hago cargo de los finales, ¿no? Porque puede tocar a cualquiera. Si ustedes no se acuerdan la palabra, comodante, comodatario, mutuante, mutuario, porque llega un momento que si son un montón de palabras, no importa, mientras me digan como la obligación principal, una persona cuya obligación principal es tal, si no se acuerdan la palabra, porque a veces puede pasar, chicos, que son tantos contratos que se olvidan los nombres. Capaz que es más fácil el vendedor, comprador, locador, locatario, el prestador de servicio. Hay algunos que son más familiares para ustedes, genial. Si llega un momento que depósito, que es depositante, depositario, no se lo acuerdan, bueno, con que expliquen qué hace cada uno, yo ya me voy a dar cuenta que entienden quién es cada uno. Porque a veces me ponen al revés, es preferible que me lo hagan así, no que me pongan el nombre al revés y lo tengo que poner como que está mal. ¿Se entiende lo que digo? Bueno, acá lo digo. Ahora, en un final, tienen que saber quién es cómo se le llama cada uno, porque les puede tocar cualquier docente y se exige porque estamos hablando de un final. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer una cosa, descansamos 10 minutitos, ya después el otro grupo, si quiere, deja la diapositiva ahí, el capítulo 9, descansamos 10 minutitos y retomamos 9:45. ¿Les parece? Y seguimos con la otra unidad. ¿Sí? Bueno, muy bien.